Vamos a orar a nuestro Padre Dios para que sea Él quien nos dé todo el entendimiento en esta mañana. Oramos juntos. Padre Dios, amado nuestro, te damos muchísimas gracias porque nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos bajo el juicio eterno del infierno, pero en tu grande amor, en tu grande gracia y una grande misericordia, nos has salvado de todos nuestros pecados por medio de la sangre preciosa de Cristo. De verdad, con todo el corazón te lo agradecemos y te suplicamos que también nos permitas llevar una vida conforme a tu santísima voluntad. De verdad te damos muchísimas gracias porque siempre has estado con nosotros, aun en los momentos difíciles, tristes, llenos de afán, incluso cuando nosotros estábamos desviados, ha sido tu poderosa mano la que nos ha encaminado otra vez. Gracias porque somos testigos de que tú nunca nos has dejado. Pedimos que siempre estés con nosotros y que también nos ayudes a llenarnos bien de tu palabra para vivir conforme a tu santa voluntad, especialmente en las iglesias de Carmen, en las iglesias de Villahermosa, que por favor el Espíritu Santo sea quien dirija la predicación de esta mañana y abra el corazón de todos los oyentes para que podamos poner por obra todo lo que nosotros escuchamos. Sabemos que tu venida ya está muy próxima. Te suplicamos con todo el corazón. Ayúdanos a estar trabajando con un corazón unido para seguir salvando a todas las almas. Ya se acerca el retiro de verano, que por favor ayudes a todos los pastores y hermanos anfitriones a que puedan preparar bien todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a buscar, hermanos, el libro de San Juan, capítulo 10. El libro de San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 5. Versículo 1 al 5. San Juan, capítulo 10. Te lo voy a leer. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Del versículo 9 al versículo 11. También se lo voy a leer. Del versículo 9 al versículo 11. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Del mismo capítulo 10, versículo 28 al 29. Todos juntos, por favor. Versículo 28 al 29. Todos juntos vamos a leerlo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? San Juan capítulo 10, a continuación de la vez pasada. El domingo pasado hemos aprendido sobre el ciego de nacimiento. Nosotros al meditar la palabra nos damos cuenta. En mi vida cristiana hay polvo, ¿sí o no? Sí hay. Pero, sí, es cierto. San Juan capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12, todavía en el acontecimiento del ciego, Jesús dijo estas palabras. Todavía. ¿Por qué? Hubo los líderes religiosos, pero ellos no aceptaron la palabra del Señor. Entonces, el Señor empieza a hacer una comparativa. Buen pastor, mal pastor. ¿Sí?
buen pastor y ladrón, salteador, mal pastor. Hermanos, desde el libro de Ezequiel, capítulo 34, todo ese capítulo, el Señor está regañando a los pastores. Pero ¿quiénes eran los pastores? Reyes y líderes religiosos. A ellos también se les llamaba pastores, porque eran los encargados de guiar a la nación de Israel hacia el camino de Dios. Pero ¿qué hicieron los líderes religiosos? En lugar de guiar, solo los perdieron todavía más. También los reyes, en lugar de guiar, solo perdieron a la nación todavía más. Entonces, Ezequiel capítulo 34, versículo 11, el Señor dice una promesa, una profecía. Yo mismo iré a buscar a las ovejas. Eso, una profecía. Cristo vendrá a este mundo como el pastor. Entonces, desde el punto de vista de Dios, todo el mundo como una oveja descarriada. Todos los seres humanos como ovejas perdidas, descarriadas, caminando hacia el juicio del infierno. Entonces el Señor da esta promesa, esta profecía. Yo mismo iré a buscarla. ¿Qué significa? Dios mismo vendrá a este mundo en cuerpo humano, Jesucristo. Y Él va a reunir a las ovejas del Señor. Pero primero las salvará. Por eso está diciendo esta comparativa. El buen pastor, versículo 14, su vida... versículo 11, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, entonces, primero que nada, dice el versículo 1, ese es ladrón y salteador. Hasta el final así dice. ¿Cómo eran los rediles en ese tiempo? Hermanos, los rediles en ese tiempo, generalmente como un corral, pero como de piedra, ¿sí? Como muros de piedra, pero no muy altos, simplemente para que la oveja no pudiera brincar y escapar. Entonces no era muy alto. Para la oveja es imposible salir, pero para una persona sí puede brincar, sí puede sacar a las ovejas. Entonces los rediles que estaban cercados por un muro de piedra solamente tenían una puerta, y en esa puerta dormía el pastor en las noches. Entonces él se acostaba en esa puerta para poder cuidar a las ovejas. Pero ocurría esto, como el pastor generalmente estaba muy cansado, su sueño era muy profundo. Entonces era cuando los ladrones aprovechaban y por la parte de atrás brincaban, se llevaban al animalito y otra vez volvían a brincar el muro. Entonces, ocupando lo que ocurría en ese momento, el Señor diferenció la característica del buen pastor, Jesucristo, la característica de un ladrón, un salteador. Pero aquí, ladrón, salteador, ¿hace referencia a qué? Como les dije, San Juan capítulo 9, que estaba hablando del ciego de nacimiento, pero hasta el final los líderes religiosos no quisieron creer en esto. Entonces el Señor empieza a decir la parábola del redil para dar a entender. Ellos son ladrones, ellos son salteadores. ¿Pero por qué salteador? Hermanos, hay que entender muy bien esta parte. En este tiempo, ¿qué es lo que los líderes religiosos saltaban? ¿Qué tema ellos saltaban? La gracia de Dios. Entonces ellos solo se enfocaban ley, 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 ley y saltaban la gracia de Dios. Pero hoy en día, ¿quién es ladrón? ¿Quién es salteador? Hermanos, es igual. Hoy en día, ¿por qué muchas personas no pueden recibir la salvación? Porque muchas personas no pueden nacer de nuevo. Con un salteador han sido engañados. Significa esto, hermanos, primero uno debe entender que Dios está vivo y que la palabra de la Biblia es verdad. Luego uno debe entender que uno es el pecador ante Dios, un pecador muy grande que merece el juicio de Dios. Y luego uno debe entender la gracia, la misericordia y amor de Jesucristo en la cruz. Pero ¿qué hace hoy en día el salteador? Sí predica, Dios está vivo, pero se salta la parte del juicio y del pecado y predica solamente Dios de amor, Jesucristo de amor. Entonces las ovejas conocen a un Dios de amor, pero no pueden entender ese amor porque ellas mismas no han experimentado que son pecadoras. Entonces eso es salteador. Se salta el tema más importante para poder recibir la salvación. Entonces es cierto, hoy muchas personas sí pueden decir, Jesucristo es amor, Jesucristo es salvador, pero ellos mismos no pueden asegurar que su problema de pecado haya sido
resuelto. Entonces, esto es un poco extraño. Si yo creo que Cristo es Salvador, yo sí creo que vino a este mundo, yo lo acepté, pero no estoy seguro de que mi problema de pecado haya sido resuelto. No estoy seguro de que yo ahora al morir pueda entrar al cielo eterno de Dios. Entonces, ¿por qué hay como que esa confusión? Porque el Señor advirtió que vendría ese ladrón, vendría también el salteador. Vendría también esto. Entonces, hermanos, está diciendo el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas es. Hermanos, primero que nada, nosotros debemos entender bien quién es la oveja del Señor. ¿Quién es la oveja del Señor que está en este redil? Es la oveja que ha sido rescatada por el Señor. Hermanos, vamos a marcar aquí y vamos a buscar San Lucas capítulo 15. San Lucas capítulo 15. Versículo 4. San Lucas capítulo 15, el versículo 4. Yo lo voy a leer. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5 lo leemos juntos. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Esto es la oveja que ha sido puesta en el redil del Señor. La oveja que fue encontrada por el Señor. La oveja que ha recibido la salvación. El pecador estaba perdido completamente, pero se encontró con el Señor. Se encontró con el Señor y su problema de pecado ha sido solucionado. ¿Por qué? Porque este pecador recibió la salvación. Este pecador nació de nuevo. Su problema de pecado solucionado. Entonces, el Señor salva esta oveja y la deja en el lugar en donde se la encontró. Está diciendo versículo 5, la pone sobre sus hombros. Pero, ¿con qué corazón el Señor la pone sobre sus hombros? Gozoso. La oveja también, ¿qué corazón tendrá? El mismo, gozoso también. Entonces el Señor no es el pastor que solamente salvó y lo dejó en el mismo lugar, sino el Señor sobre sus hombros la pone gozoso y lo pone en el redil con las demás ovejas. Entonces es la sombra del pecador que recibió la salvación. Es la sombra del pecador perdido que se encontró con el Señor, nació de nuevo y ahora está permaneciendo en la iglesia con el corazón gozoso. Hermanos, ¿cuál fue el contraste más grande entre los falsos pastores que el Señor señaló y él mismo como buen pastor? Falso pastor solamente se aprovechaba de las ovejas, solamente las exprimía para él mismo satisfacerse. Pero el buen pastor, nuestro Señor Jesús, su vida dio por las ovejas. Su vida dio por las ovejas. Hermanos, entonces, este corazón que tenía nuestro Señor Jesucristo, sí, la pone sobre sus hombros gozoso. Sin embargo, nosotros aprendemos cada domingo por medio de cada capítulo de San Juan cómo el Señor nos pudo rescatar. Cómo el Señor nos pudo rescatar. Hermanos, las ovejas, su característica, su debilidad, si una de ellas se pierde, por sí misma no puede volver. Esta por sí misma no puede regresar. Entonces es el pastor el que tiene que ir por ellas. Sin embargo, cuando el Señor dijo la parábola de la oveja perdida, 100 ovejas es mucho. Por eso en ese tiempo era común que a veces las ovejas se perdieran o que los animales como los lobos mataran a una. Pero para los pastores estaba bien porque todavía tenían muchísimas más. Entonces ellos veían, una no es tanta pérdida porque todavía quedan muchísimos más. Pero el corazón del Señor Jesús era totalmente diferente. Él no podía permitir que ni una sola oveja se perdiera, ni una sola.
Entonces, cuando está hablando aquí, San Lucas capítulo 15, del versículo 4 al versículo 7, ¿por qué habla solamente de una oveja? ¿Por qué no mencionó 2, 3, 4 o 10 ovejas? ¿Por qué solamente una? Porque por medio de esta parábola el Señor nos está diciendo, esa única oveja eres tú. Entonces con ese corazón así lo debemos leer. Esta única oveja por la cual el Señor dejó su trono en el cielo, bajó a este mundo y ha muerto en la cruz para derramar su sangre, esa única oveja, tenemos que pensarlo, leerlo, meditarlo con la fe, soy yo. Así cada uno debe pensar. ¿Qué significa? En este mundo no hay ni un justo. Eso es totalmente cierto. Pero por medio de la parábola de la oveja vemos más el corazón del Señor. Porque cuando nosotros aprendemos de la gracia de Dios, podemos decir, a Dios nos ama mucho. Pero cuando estudiamos la parábola de la oveja, cambia la frase, Dios me ama mucho. ¿Por qué? Porque en la parábola de la oveja se está centrando en el sacrificio del Señor directamente con cada uno de nosotros. Por eso solamente mencionó a uno, donde el Señor nos está diciendo, no es que Él haya venido al mundo porque eran muchos los pecadores. Está diciendo, aún, así nos dice a cada uno de nosotros, aún tú fueras el único pecador entre todos los miles de millones de seres humanos que hay, aún tú fueras el único, el Señor nos está diciendo, yo hubiera sufrido lo mismo solo por ti. Solo por ti me habría dejado humillar de la misma manera. Solo por ti, sin dudarlo, habría muerto. Eso es el corazón de el buen pastor. Entonces es cierto, siempre nosotros de primera instancia Dios nos ama mucho, pero al estudiar la parábola de la oveja perdida, Dios me ama, puedo sentir directamente el amor del Señor hacia mí. Entonces ya no hablo en plural, hablo solamente por mí, reconociendo, de verdad el Señor me ama a mí, de verdad me conoce, de verdad sabe quién soy, de verdad tiene toda mi vida ya planeada y se entregó en la cruz por mí. Entonces de verdad podemos sentir cuánto el Señor me ama, cuánto de verdad el Señor me ama, que se ha sacrificado de muerte derramando su sangre por mí. Hermanos, entonces lo que San Juan capítulo 10 nos quiere dar a entender es el amor de Cristo hacia mí. Es así como lo debemos pensar en esta mañana, no pensando en los demás, solamente así cada uno, el amor de Cristo hacia mí. Entonces, hermanos, vamos a regresar a San Juan capítulo 10. Versículo 1 hasta el final. San Juan capítulo 10, del versículo 1 hasta el final. La última parte dice, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Qué significa? Este ladrón sube por otra parte. Pero abajo está hablando, ¿no? El que es el verdadero pastor entra ¿por dónde? La puerta. Pero este ladrón, este salteador, sube por otra parte. Significa otro evangelio. ¿Sí? Otro evangelio. Este ladrón salteador enseña otra palabra muy diferente del evangelio verdadero. Entonces, cuando Ezequiel, capítulo 34, el Señor vio con mucha tristeza a todas las ovejas descarriadas. Entonces Él dijo esta promesa, Él mismo vendría al mundo. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, su corazón se compadecía de las ovejas que estaban descarriadas, de las ovejas que estaban maltratadas por los ladrones, maltratadas por los salteadores. Pero hermanos, hoy en día es igual. Hoy en día el corazón del Señor Jesús es igual. El corazón de Dios es igual. Se duele mucho al ver las ovejas que están caminando hacia el infierno eterno. Pero entre todas las ovejas que están caminando hacia el infierno eterno, unas disfrutan mucho de su pecado. Ellas no quieren buscar la verdad porque disfrutan mucho de su pecado, de su vida, así. Pero otro grupo, caminando hacia el infierno, en su corazón está seguro, yo voy al cielo. Yo voy al cielo. Pero esa es la escena más triste delante de Dios.
Las ovejas con mucha seguridad están diciendo, yo voy al cielo, pero su camino está terminando en el infierno eterno. ¿Por qué? Han sido engañadas por un ladrón, han sido engañadas por un salteador. Entonces, el corazón de Dios, claro que se duele mucho. El corazón de Dios, claro que también está muy dolido, pero también al mismo tiempo muy enojado con todos estos ladrones, con todos estos salteadores. Hermanos, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Sí, en el tiempo final, el falso profeta. ¿Cuál es su actitud? Está diciendo como cordero. Por fuera, como cordero. Por dentro, como dragón. ¿Significa? Sí, predica muy bien el cristianismo, pero un evangelio distinto. Hoy en día también, muchos predicadores, igual. Muchos pastores, líderes religiosos, hoy en día también. Parece un cordero, pero está predicando el evangelio de un dragón, de un dragón. Entonces, hermanos, este mismo Apocalipsis, capítulo 18, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 6. Yo lo leo. Apocalipsis 18, 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces también, hablando sobre la falsa creencia, el falso evangelio, los falsos predicadores, el Señor Jesús dijo esto. A todos los líderes religiosos que enseñaron mal el evangelio, pastores, sacerdotes, etcétera, a todos ellos el Señor les dio una promesa. Su pecado lo tienen que pagar al doble. Por ese pecado tienen que sufrir el doble, dando a entender lo que han cometido es el pecado más abominable. ¿Por qué? Porque llevaron a muchas ovejas al infierno eterno, haciéndoles creer que ellas eran salvas, haciéndoles creer que por su buena obra podían ir al cielo, haciéndoles creer que si se bautizaban podían ir al cielo, haciéndoles creer que si hacían la oración de fe ellas podían ir al cielo, haciéndoles creer que si de verdad se esforzaban mucho en sus iglesias ellos podían ir al cielo. Entonces todas estas ovejas así lo hacían, tal cual se los decían, pero todas ellas, como está en Mateo capítulo 7, versículo 21, mueren y están en el infierno. Por eso ellas están espantadas, ellas están así diciendo, pero Señor, ¿que no hicimos muchos milagros? ¿Que no de verdad nosotros hasta expulsamos demonios? Pero el Señor les dice, pero no hicieron la voluntad de Dios, no nacieron de nuevo. Entonces, claro, la oveja no nació de nuevo, debe entrar al infierno. Pero el falso pastor, el falso predicador, ladrón, salteador, el falso líder religioso, el Señor le dio esta advertencia. Tu pecado se pagará al doble. Tienes que sufrir el doble en el infierno. Tiene que beber el cáliz de toda la ira de Dios. Por eso el falso testigo que aparece también Apocalipsis capítulo 13, hermanos, Satanás es el que estará sufriendo en lo más profundo del infierno, en lo más profundo. Pero un nivel antes, todos los falsos predicadores, todos los falsos pastores, todos los falsos líderes religiosos, un nivel antes de Satanás estará sufriendo. Más que terroristas, más que homicidas. Aunque ellos por su exterior parecían buenos, parecían amables, hicieron muchas buenas obras, pero guiaron a muchos al infierno. Entonces el Señor les dijo, será pagado al doble. Será pagado al doble todo su pecado. Eso es terrible, espantoso. ¿Por qué? Porque al Señor le hiere mucho
cómo estas personas están exprimiendo a las personas jugando con la fe. Cómo las están guiando por un camino incorrecto. Y muchas personas centradas, afanadas totalmente en la palabra de los hombres, ya no quieren mirar el evangelio verdadero. Entonces, eso es lo que al Señor le duele mucho. Con respecto a las ovejas, el Señor está demasiado triste. Con respecto a los falsos y ladrones, el Señor está completamente enojado, está completamente enardecido. Hermanos, vamos a regresar a San Juan capítulo 10. A veces había pastores que en nuestra iglesia recibieron la salvación, pero cuando escuchaban este sermón, agradecían el doble a Dios, ¿no? Así. San Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4, vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Entonces, la oveja del Señor. San Mateo, capítulo 25, está distinguiendo la oveja y el cabrito. La oveja en la diestra de Dios, en la derecha de Dios. El libro de Salmos, la diestra es el poder de Dios, bendición de Dios. También Apocalipsis capítulo 1, la diestra es el poder y bendición de Dios. Y ahí tiene el Señor a sus ovejas que han nacido de nuevo. Izquierda significa maldición, maldición. Ahí están los cabritos, los cabritos. Entonces, hermanos, cuando uno ha recibido la salvación, cuando uno de verdad ha entendido, ha sido el Señor quien perdonó todo mi pecado. Uno estaba pensando, caminando equivocadamente, ¿no? Ha sido mi buena obra, ha sido mi bautismo, ha sido mi oración, ha sido las buenas acciones que yo he hecho. Y luego uno se da cuenta por medio del Evangelio, no ha sido esto, ha sido completamente la gracia de Dios. Ha sido la sangre del Señor que perdonó todos nuestros pecados. Entonces, cuando uno de verdad es el cabrito, pero que está en este camino equivocado, pero entiende la gracia de Dios, el Señor lo pasa de la izquierda, de la maldición, lo pasa para el lado de la bendición y ahí estará para siempre. Ahí estará eternamente, hermanos. Entonces, aquí también, ahora, esta oveja que ha sido salvada por el Señor, ahora esta oveja que estaba en la izquierda, en la zurda, pero pasó a la diestra, al lado de la bendición, ya nació de nuevo, ahora esta oveja, ¿cuál es el corazón del pastor? ¿Cuál tiene que ser el corazón de la oveja? El corazón del pastor, versículo 4, va delante. Y el corazón de la oveja le sigue. ¿Pero por qué le sigue? Conocen su voz. Conocen su voz. Pasaba esto. No todas las personas en este tiempo, los pastores, no todos ellos tenían rediles. Entonces, a quien tenía el redil más grande, se le pedía este favor. Podemos juntar a todas nuestras ovejas. Entonces, varios pastores juntaban a todas sus ovejas, pero en el mismo redil. Y cuando ya amanecía, los pastores solamente silbaban. Y cada oveja ya conocía la voz de su pastor, por eso se despertaban y cada quien seguía a su propio pastor, porque ellas conocían bien. Entonces, aunque estaban en el mismo redil, los pastores que acomodaban ahí a sus ovejas, al otro día, ellos solamente silbaban o hacían un sonido particular y sin necesidad de ir por ellas mismas, sin equivocarse, se iban a quien era su pastor. ¿Por qué? Porque ya conocían bien su voz. Entonces, cuando el pastor hablaba o hacía un sonido, naturalmente este animalito tenía que seguir a este pastor. Entonces, el Señor ocupando esto, quien de verdad ha nacido de nuevo, quien de verdad recibió la salvación, puede conocer bien la palabra del evangelio verdadero. Puede distinguir cuando es una palabra que ya está adulterada. Puede reconocer inmediatamente cuando la palabra está hecha a base de hombres. Y puede conocer bien cuando es la palabra bíblica. Puede conocer bien cuando es el evangelio
verdadero. Por pura naturaleza, por el Espíritu Santo que está dentro, puede distinguir bien esta palabra. Por eso el Señor dijo, mis ovejas, estas oyen mi voz y estas me siguen. Pero hay una promesa, hermanos. Están en el redil. Pero el Señor está diciendo, así como los pastores en este tiempo sacaban a las ovejas y las volvían a meter al redil también. Entonces así era, las sacaba y las metía, las sacaba y las metía. Por eso también, hermanos, está diciendo el versículo 9, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, entran y salen. Pero hay una promesa, el Señor va delante de ellas. Entonces, cuando la oveja está consciente, el pastor va delante de mí, el pastor está hablando, entonces hay que seguirlo. Es lo mismo. Cuando uno ha recibido la salvación, debe entender una cosa muy importante. Ahora Dios va adelante de mí. Ahora el Señor de verdad va adelante de mí. Entonces, yo tengo que seguir su voz. San Lucas capítulo 5 aprendimos. Esa única oveja de quien está hablando, hay que entenderlo, soy yo. Si cada uno lo debe entender, ¿verdad? Es igual. Entonces, cuando uno ve San Juan capítulo 10, el pastor va delante de ellas. Nosotros con esta fe, Dios, el Señor Jesucristo, de verdad va adelante de mí. Entonces pasaba algo con las ovejas. Sabemos bien que desde el Antiguo Testamento, la oveja ha jugado un papel muy importante en el adiestramiento de los grandes hombres de Dios. Moisés, para que fuera bien adiestrado, por 40 años Dios lo puso a ver a las ovejas. David, para que pudiera ser el rey de Israel con el corazón adecuado, le puso el trabajo a su padre y a él de cuidar a las ovejas. Los profetas también, muchos de ellos cuidaban a las ovejas. Entonces Dios siempre ocupó a este animalito para adiestrar a los grandes hombres de fe. Porque los grandes hombres de fe, también en el libro de Génesis, José, su trabajo también era cuidar las ovejas de su padre. Entonces, ¿por qué Dios les ha dado todos estos trabajos a ellos? De cuidar a esos animales. Porque por medio de esos animales ellos podían entender, este animalito tengo que ser yo. La actitud que tiene este animalito tiene que ser mi actitud ante Dios. Entonces David era el que tenía este corazón. Él era el pastor de las ovejas. Pero cuando como león o un oso atacaban solamente a una de sus ovejas, tenía el mismo corazón que Jesucristo. Jesucristo, que está en Lucas capítulo 15, dijo, por una oveja yo iré. Ese era el corazón de David. Cuando una sola oveja era raptada por el oso o el león, pues todos los pastores tenían que dejarlo porque eran animales muy peligrosos. Eran demasiado agresivos. Pero el corazón de David no era así, sino que él iba ahí, mataba al oso, mataba al león y le quitaba a la oveja y la curaba. Le ponía aceite para cuidar su herida. También la vendaba, la cuidaba. Entonces David se dio cuenta, ese es el corazón de Dios para conmigo. Dios va delante de mí. Entonces él escribió Salmos capítulo 23, no, muy famoso entre todos los salmos, Salmos capítulo 23, porque David reconoció, ese es el corazón de Dios, como un buen pastor. Y entonces mi corazón debe ser como el de una oveja, que tiene que seguir al Señor. Entonces cuando David, que sabía muy bien de la vida de las ovejas, sabía muy bien su instinto, escribe el Salmo 23, porque también ahora conoce el corazón de Dios, David se daba cuenta de algo. Las ovejas son animalitos que por naturaleza entran en mucha desconfianza. Pero por eso el pastor tiene que estar haciendo sonidos para que las ovejas puedan sentir la confianza. Entonces David se dio cuenta que las ovejas no sentían desconfianza por el camino en el que iban. A ellas no les importaba mucho si el camino era peligroso, era bueno o no. Simplemente les importaba estar conscientes de que su pastor iba delante de ellos. Pues David se daba cuenta. Cuando él guiaba a sus ovejas por lugares que no eran tan buenos, no eran tan agradables y que había mucho peligro, las ovejas sentían confianza porque escuchaban la voz de David. Cuando también David las llevaba a pastos verdes, las ovejas estaban confiadas, no por el pasto, sino porque David estaba ahí con ellas. Entonces David también se dio cuenta que eso es la verdadera bendición de Dios. La bendición de Dios no es el pasto verde, la bendición de Dios es que Cristo va adelante de mí, aún sea
El tiempo feo, peligroso, el tiempo triste, el tiempo de muchísima dificultad, o aún sea el tiempo que parece agradable y bondadoso, eso no importa. La verdadera bendición es, Cristo va adelante de mí. Dios de verdad está delante de mí en todo este camino. Entonces los salvos, como las ovejas, nunca deberíamos checar qué tan agradable o qué tan peligroso es el camino. Nunca deberíamos nosotros checar qué tan cómodo o qué tan incómodo es ahora nuestra vida. Nunca deberíamos checar cuánto problema hay o cuánta satisfacción hay. Solo una cosa siempre hay que estar conscientes. Cristo va adelante de mí. Hermanos, por eso nosotros, ¿por qué nos reunimos miércoles, domingos? A veces tenemos comuniones especiales como de célula. Cada día están leyendo su Biblia. ¿Por qué? Porque si el salvo no deja de pensar a Dios estará aquí o no, como la oveja se va a asustar. Pero al estar escuchando tanto la palabra de Dios, es como ese pastor que nos está diciendo, aquí estoy, tranquila oveja, no, aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy, no, con la vara y el cayado, aquí estoy, no va a pasar nada. Entonces, eso a todos los salvos nos da un gran consuelo y alivio. Aún el camino todavía es muy peligroso, aún hay muchísima dificultad, pero el Señor va delante de mí. El Señor va delante de mí. Esto es la verdadera bendición de Dios. Entonces, las verdaderas como ovejas de Dios, cuando ellas entran en este grado de madurez, solamente reconocen, si ese pastor, buen pastor, va delante de mí, es suficiente. Aunque haya que pasar toda una vida en el valle de sombra de muertes, aunque haya que atravesar el valle de lágrimas por toda la vida, no importa. Ese pastor está en este lugar conmigo. Ese buen pastor va adelante de mí, llorando conmigo, gozándose conmigo, animándome todo el tiempo. Ese buen pastor, nuestro Señor, ahí está. Hermanos, vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Los 144,000. Como el último rebaño del Señor, ¿no? Sin embargo, ellos tienen este corazón. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Te lo voy a leer. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Pero ellos igual, ¿cuál es su corazón? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Pero el Señor, ¿a dónde va a guiar a los 144,000? A ser decapitados. A los 144,000 el Señor los va a guiar para morir decapitados. Pero estos 144,000, ¿su corazón estará muy enojado o confundido? No, ellos siguen. El Señor me salvó, me va a guiar a la muerte, está bien. Porque aún en la muerte, el Señor ahí estará conmigo. Entonces, está bien, no hay problema, está bien. Entonces también nosotros, como este corazón, por donde quiera que vaya. Entonces, hermanos, aquí hay que entender algo. David, junto con todos los que cuidaban las ovejas, también se dieron cuenta de algo. Cuando el pastor saca a las ovejas del redil para llevarlas a otro lugar, claro que en el camino habrá muchos problemas, habrá muchas dificultades, habrá animales ahí que quieran atacarlos. Pero David se dio cuenta de algo. ¿Cuál es el trabajo del pastor y cuál es el trabajo de la oveja? Cuando viene el animal, cuando viene el peligro o cuando hay el camino difícil, el trabajo del pastor es cuidar. El trabajo del pastor es mantener. El trabajo del pastor es proteger. Ese es el trabajo del pastor. La oveja no tiene el trabajo de luchar ella misma contra ese animal porque su mismo físico no les permite una batalla con otros depredadores. Entonces el trabajo de la oveja, por su característica tan débil, no es tratar de zafarse de ese problema. Eso es el trabajo del pastor. La oveja, ¿cuál es su único trabajo? Solo seguir al pastor. Solo seguir al Señor. Así también, hermanos, el Señor, cuando hemos recibido la salvación, a veces como ovejas nos pasa por caminos muy difíciles. Pero el Señor mismo, ¿por qué nos da a entender
que somos las ovejas del Señor. Cuando nosotros estábamos escuchando la palabra del pecado antes de recibir la salvación, fuimos conscientes de algo y lo aprendimos el domingo pasado. El pecador no puede quitar ni un solo pecado. Salvarse no era responsabilidad de el pecador, solamente aceptar. La responsabilidad es totalmente de el Señor, de Dios. Entonces el pecador solamente tiene que aceptar la manera de Dios. En la vida cristiana es muy similar. Hay mucha dificultad y mucho problema, pero la oveja no tiene el encargo de ir y pelearse contra esos problemas. No tiene el encargo de escapar y correr de todos esos problemas. Solamente tiene un encargo. Tiene que permanecer junto al pastor. Quiere decir, tiene que seguir la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos en muchas dificultades, es trabajo y responsabilidad de Dios cuidarnos en medio de todas esas dificultades. Es responsabilidad del Señor. Sin embargo, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguir fielmente al Señor. Hermanos, cuando en un grupo de las ovejas, así, ¿no? Va el pastor delante de ellas, pero de repente como que muchos animales salen para atacarlas. ¿Qué sería lo más seguro? ¿Correr hacia donde está el pastor o correr a un camino que a mí me parece seguro? Sin duda, hacia donde está el pastor. Por eso, hermanos, a veces cuando nosotros entramos en muchas dificultades y problemas, cometemos el error más grande que puede cometer una oveja. En lugar de acercarse más a la palabra, en lugar de acercarse más al Señor, cometemos el error de alejarnos más. Cuando este problema se solucione, yo volveré. Cuando este problema esté más tranquilo, yo otra vez volveré al Señor. Pero a una oveja de este mundo, ¿ese plan le podría funcionar? Se está condenando a sí misma. Ella misma está caminando hacia la boca de estos animales. Pero, hermanos, también, cuando Dios nos permite mucha dificultad, nos permite mucho problema, entonces mi responsabilidad es acercarme más a la palabra de Dios, acercarme más todavía al Señor. A veces todos los hermanos pueden llegar a consultar, tengo este problema, ¿qué hago en medio de este problema? La responsabilidad de una oveja, hay que seguir todavía más al Señor. Depende qué tanto peligro sienta usted de este problema, es que tanta intensidad. Usted se tiene que acercar a la palabra, leerla, incluso memorizarla, meditarla, de verdad participar bien en la obra de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad como oveja. Eso es seguir al Señor por donde quiera que va. ¿Por qué? Cuando éramos la oveja perdida, fue nuestra responsabilidad tomar ese camino. El Señor no iba delante de nosotros, estábamos completamente solos. Pero el Señor ya nos encontró, ya nos cargó gozosos otra vez al redil. Entonces no es igual a antes, porque ahora aunque este camino parezca peligroso, uno no está solo, el Señor va delante de nosotros. Y no es que uno se haya metido a ese problema, es que el Señor nos guió por todo ese camino, porque el Señor ya calculó el nivel de peligro de ese camino, ya calculó todas las dificultades, entonces también ya calculó qué tanto nosotros podemos aguantar toda esa dificultad. Entonces no es igual que antes. Ahora el Señor de verdad está conmigo y el corazón que Dios tiene es que las ovejas de verdad podamos experimentar esto, que de verdad Dios está conmigo. Pero ¿cómo nosotros podemos experimentar Dios está conmigo? Solo cuando las cosas humanamente no salen muy bien. Solamente ahí podemos decir Dios está conmigo. Pero si fue un día muy problemático, si fue un día de muchísima dificultad, entonces hoy Dios no está conmigo. Eso nunca debe de ser el estándar. Dios de verdad está conmigo. Dios de verdad va adelante de mí. Entonces, sobre todo en los días que son más difíciles, todos los salvos tienen que aceptar una cosa. Por más difícil que haya sido ese día, por más difícil que haya sido el problema, sí o no, Dios nos sigue manteniendo todavía en pie. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Entonces, todas las ovejas tenemos que llegar a esa madurez de reconocer de verdad, no es que Dios esté conmigo porque todo sale bien. Aun cuando todo está profundamente mal, sin duda Dios está conmigo. ¿Por qué? Su palabra muy claramente lo dice. San Juan capítulo 10, va delante de ellas, pero nosotros propiamente, va delante de mí, va delante de mí. Entonces, hermanos, vamos a buscar también el libro de los Salmos, capítulo 32. Versículo 8, Salmos, capítulo 32.
el versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Salmos capítulo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré. ¿Pero de qué manera, hermanos? Te haré entender y te enseñaré. ¿Pero por medio de qué? Por medio de todas las dificultades que el Señor va a permitir en toda nuestra vida. Por medio de todos los problemas, por medio de todas las tristezas, por medio de todas las decepciones que haya en nuestra vida, nos hará entender, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque al final el salvo va a admitir algo. Deuteronomio es el libro donde la promesa de Dios se cumple. Entonces, Deuteronomio es el libro donde ya pasaron los 40 años en el desierto e Israel va a entrar a la tierra prometida. Con sus ojos ya está viendo de lejos la tierra prometida. Ya están solamente a un lado del río y Dios les hace reconocer algo. ¿El camino fue difícil? Sí. ¿Hubo serpientes y escorpiones? Sí. Pero el Señor les pregunta algo. ¿Te faltó algo? Ellos reconocieron. No faltó nada. De verdad, el camino fue totalmente peligroso, pero no faltó nada. Siempre ahí estuvo el Señor. Sí hubo serpientes, pero nunca acabaron conmigo. Sí hubo escorpiones, pero nunca acabaron conmigo. Sí hubo hambre, sí hubo sed, pero nunca acabaron conmigo. Sí hubo carencia, pero incluso, hermanos, ocurrió esto. El libro de Éxodo, capítulo 12, el Señor describe muy bien algo que su ropa de los israelíes cuando salieron. Ellos se pusieron su calzado. Y ese calzado fue el mismo que entró a la tierra prometida. Porque el Señor les dijo, tu zapato nunca se desgastó. Sus calzados nunca se desgastaron. Aunque hubo mucho problema, pero hasta eso el Señor también ha cuidado. Por eso el Señor en el libro de Deuteronomio les hace reconocer esto. Si yo no hubiera estado con ustedes, ustedes habrían muerto en el primer peligro que hubiera aparecido. Entonces Israel reconocía eso. Sí es cierto, el Señor siempre estuvo con nosotros. Ahora para la iglesia, ahora para los salvos, el Señor también les quiere hacer ver eso. Ya no puede enviarnos por un desierto así literalmente, pero sí nos va a formar un desierto espiritual lleno de un montón de problemas. Pero está diciendo el versículo 8, el camino en que debes andar. ¿Qué significa? Dios ya trazó todo nuestro camino. Dios ya trazó, Él ya planeó todo nuestro camino. Y habrá mucha dificultad, mucho problema, muchísimas lágrimas. Ya Dios ya lo trazó. Pero sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué quiere decir? Voy delante de ti. Yo voy delante de ti. Entonces, hermanos, los salvos no somos los que entendemos la misericordia y amor de Dios cuando se nos permite mucha abundancia. Somos los que entendemos la gracia, misericordia y amor de Dios cuando de verdad hay muchísimas dificultades, cuando de verdad hay muchísima carencia, cuando de verdad hay demasiado problema. Es cuando puedo entender, de verdad Dios está conmigo. Que si uno lo piensa con la cabeza fría, este problema ya me hubiera matado si Dios no estuviera conmigo. Pero si uno sigue en pie, quiere decir, el Señor de verdad está fijando sus ojos, quiere decir, está pendiente de mi vida. De verdad, Dios cada día está pendiente de toda nuestra vida. Hoy el coro que cantó, Salmos capítulo 8, David está sorprendido cómo un ser tan bajo como yo puede tener toda la atención de Dios. Cómo el Dios que ha creado todas las cosas, cómo se puede interesar tanto en mi vida. Eso es Salmos capítulo 8. Eso también, al igual que David, nosotros. Como yo siendo tan bajo, tan así, como Dios cada día está al pendiente de mi vida. Cada día está fijándose sobre mí, guiándome en todo este camino. Eso es la gracia de Dios. Por eso el Señor, San Juan capítulo 10, también había dado esta promesa. No solo la salvación, sino todavía más gracia. Vamos a buscar San Juan capítulo 10.
San Juan capítulo 10, versículo 10. San Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leerlo juntos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es para que tengan vida, para que reciban la salvación. En abundancia. Aún en la vida cristiana Dios quiere dar más gracia. Entonces, esto es lo mismo que gracia sobre gracia. Es igual. Entonces, Dios no solamente quiere salvar, sino también cuando nos ha salvado, ahora Dios quiere darnos más gracia en abundancia. Pero nosotros, antes de recibir la salvación, ¿cómo vimos la gracia de Dios? Primero vimos todos nuestros pecados y luego pudimos ver cómo la gracia de Dios cubrió todo eso. Ahora en la vida cristiana, ¿cómo es? Vemos todos nuestros problemas, pero vemos cómo de verdad la gracia y el amor de Dios cubren todos esos problemas, cubren todas esas dificultades. Entonces, hermanos, Dios hizo a las ovejas con estas características. ¿Ha visto que las pupilas de la oveja son muy diferentes a las de otro animal, no? Como más alargadas. ¿Qué significa? Ellos no tienen buena vista. Sí, pueden ver muy bien a los lados, ¿no? Pero ellos no tienen buena vista. Y algo que una oveja no puede hacer, a diferencia de otros animales, no puede calcular la profundidad de un hoyo. Aún sea una sombra y no haya profundidad, pero la oveja no puede calcularlo. Por eso muchas veces le da miedo y no quiere pasar. Pero solo es una sombra, pero ella piensa que es un hoyo inmenso. Y a veces al revés, es un hoyo inmenso, pero la oveja por ahí pasa y se tropieza. Por eso necesita totalmente la ayuda de su pastor. En la vida cristiana pasa esto. Satanás nos empieza a meter afanes. Solo nos muestra una sombra. No es un hoyo, solo es una sombra. Pero el salvo cuando ve esto se asusta y entonces ya no quiere seguir su vida de fe porque está pensando, si yo atravieso esto voy a caer, me voy a morir. Pero solo es una sombra, no es un hoyo. Pero si el Señor por ahí me está diciendo que yo pase, significa que Él ya calculó la profundidad. Significa que Él sabe que sí puede pasarla, que el Señor de verdad ahí estará. Muchos salvos al revés. También nosotros, en lugar de seguir al Señor, nos vamos por otro camino. Y en eso hay un hoyo, pero uno pensará, no es tan profundo, sí lo puede pasar. Y se cae y ahí se queda atorado, se queda estancado en su vida de fe. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que regresar, tiene que sacarlo, ¿no? Y regresarlo otra vez al camino. Porque esa es la gran promesa de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Sí, la vara para ahuyentar a los otros animales. El callado, cuando yo me quiera escapar, ahí el Señor me va a jalar otra vez de regreso. Entonces, esa es la gracia sobre gracia. Cuando el Señor nos está diciendo, yo no te dejaré. De verdad, yo no te dejaré. Entonces, para nosotros eso es la grandísima gracia de Dios. Entonces, hermanos, también cuando nosotros estamos pasando por un montón de dificultades, lo único que tenemos que ver es, el Señor de verdad va delante de mí. Entonces, si el Señor me está guiando por este camino, aún a mis ojos parece que este camino me va a consumir, pero me está guiando por este problema, por esta dificultad, significa el Señor estará conmigo. No es un problema que me vaya a acabar, no es un problema que vaya a derrotar mi vida de fe, es que el Señor aquí me puso. Pero el problema es cuando nosotros queremos huir, cuando nosotros queremos escapar, porque ahí es al revés. Consideraremos hoyos que quizá podemos brincar, pero no será así. El más pequeño de ellos nos hará estancar por una razón. Si yo mismo me desvío. Pero la gracia, sobre la gracia es esta. El Señor sin duda irá. Por eso, hermanos, el Señor ha dicho esto, ¿no? Vamos a buscar el libro de Hebreos. Capítulo 12. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Hebreos, capítulo 12, versículo 7.
Vamos a leerlo todos juntos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, cuando el Señor disciplina la oveja, se empieza a alejar, se empieza a alejar. Entonces la oveja, cuando se empieza a alejar, el pastor, ¿qué es lo primero que ve? Un montón de animales se la van a comer, se la van a devorar en un instante. No puede, no tiene la capacidad de estar sola. Entonces el pastor, con él callado, ¿no? Como un arco, su palo, lo metía por el cuello y lo jalaba. Pero la oveja, ¿esto le dolía o no? Claro que sí, era doloroso. También la agarraba para ponerse muy doloroso, pero para su bien, hermanos. Entonces, el pastor ve que la oveja se está yendo. Por eso, yo espero que de verdad te vaya bien, que te cuides mucho. Eso va a morirse muy rápido. Por eso, el hecho de que el pastor vaya otra vez, la arroje otra vez al camino, aunque duela mucho, es amor, es gracia, es gracia. Aún el Señor me salvó y yo estoy permaneciendo infiel. El Señor me disciplinó por gracia, me disciplinó por amor. Entonces, eso es la gracia y el amor de el Señor que ha dado esta promesa: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Significa? No te dejaré nunca. De verdad, nunca te voy a dejar. Ni cuando nosotros estemos en medio de dificultades, ni cuando los salvos ya abandonan su vida de fe, se van de la iglesia, cuando de verdad han recibido la salvación, el Señor siempre los regresará. Pero llegan con mucho dolor, ¿no? Llegan con muchísima dificultad, llegan con muchísimo problema, pero también después eso es la gracia. El Señor nunca me dejó. El Señor nunca me dejó, siempre estuvo conmigo. ¿Por qué? Él es buen pastor. La cosa es esto. Ese adjetivo buen, nosotros jamás podríamos llegar a imaginarlo. ¿Qué tan bueno es Dios? Eso es algo que ninguno de nosotros puede llegar a imaginar. ¿Qué tan bondadoso, qué tan paciente es Dios? Vamos a regresar. San Juan capítulo 10. Después de todo este acontecimiento que el Señor dijo, versículo 28, ya esto mucho tiempo después, ¿sí? Versículo 28, aunque es un capítulo, pero está dividido prácticamente en dos. Por eso, San Juan capítulo 10, versículo 28, esto ya muchísimo más adelante. ¿Por qué? Versículo 22 está hablando que para cuando el Señor dijo esto ya había una fiesta de la dedicación. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el Hanukkah, una fiesta de los judíos? Es esta misma, la fiesta de la dedicación, donde la hacían a mediados de noviembre para nosotros. Entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, los judíos celebraban el Hanukkah. Entonces Jesús también fue a celebrar esta fiesta y ahí aprovechó para decir esto. Versículo 28, versículo 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿no? Entonces, hermanos, San Juan, capítulo 10, versículo 1, comienza mencionando a ladrones. Pero aquí Jesucristo está aclarando algo muy importante, que nunca debe de caer en esta trampa. Ladrón, salteador, siempre va a decir algo. La salvación se puede perder. Pero aquí Jesucristo está diciendo, la salvación no se puede perder. Pero, ¿a quién le hacen caso las personas? Son muchas personas que siempre están cuidando su salvación. Siempre están cuidando su salvación, porque la voy a perder, la voy a perder, la voy a perder. Pero aquí Jesucristo, muy claramente, y no perecerán jamás. La salvación nunca puede perderse. La salvación nunca puede perderse. Hermanos, ¿qué quiere decir? Versículo 29. ¿Quién está cuidando la salvación nuestra? La mano de Dios Padre está cuidando esa salvación perfecta. ¿Quién se encargó de cumplir esta salvación con su sangre? Cristo. ¿Quién se está encargando de cuidarla? Dios Padre. Entonces, esta salvación nunca jamás se puede perder. El libro de Hechos, cuando se predicó el Evangelio,
¿Hay algún ejemplo de alguien que haya perdido su salvación? Nunca, porque la salvación no puede perderse. Aún los corintios, ellos su vida estaba muy mal. Eran salvos, pero su vida estaba muy mal. Aún así, el apóstol Pablo les recordó que su salvación no puede perderse. Por eso ellos fueron disciplinados muy feo, pero su salvación no puede perderse. Hermanos, para nosotros, los que hemos entendido la salvación, primero recordamos esto, ¿no? Nosotros, como una oveja, sí, ya estamos en el redil del Señor, pero a veces, como una oveja todavía no está bien madura, se desvía, se deprime, comete algún pecado, está en medio de una equivocación y está caída otra vez. Pero, ¿por qué el Señor nos recuerda? Su salvación no puede perderse. La fidelidad del Señor también es eterna. La fidelidad del Señor también, hermanos, debemos comprender esto. Si la salvación no se pierde, significa su fidelidad es eterna. Entonces el Señor solamente tiene este corazón. Que nosotros, como aprendimos la semana pasada, primero reconozca, yo como oveja, de verdad, ¿por qué camino estoy yendo? Estoy yendo por el camino donde está el Señor. Estoy yendo por ese camino donde ahí está el Señor. O estoy yendo por el camino que a mí me parece más adecuado. Pero, hermanos, ¿por qué el Señor también nos dice su salvación no puede perderse? Porque de la vida cristiana hasta que estemos frente a Él, hasta ese camino, esos errores, esas caídas, el Señor ya las calculó. Hermanos, para los que no han entendido la salvación, cuando se menciona que la salvación se pierde, para ellos es muy abominable, ¿no? Porque ellos inmediatamente piensan, uno va a pecar más. Si la salvación no se pierde, uno va a pecar más. Pero hermanos, cuando uno ya entendió la salvación, ¿cómo entiende esta gracia de que la salvación no se pierde? Con más amor quiero seguir al Señor. Es un ejemplo. Hermanos, eh, un niño, ¿no? Como un niño joven así, como quiera verlo. Él puede robarle el dinero a su mamá y a su papá. Y su mamá y su papá no los van a demandar y echar a la cárcel. O un papá normal, una mamá normal, no haría esto. El niño está consciente de esto, ¿sí o no? El joven está consciente de esto. Yo puedo agarrar el dinero de mi papá y estoy seguro que él no me va a meter a la cárcel. Estoy seguro que no me va a demandar. Pero, ¿qué es lo que impide? Aunque este niño a veces tenga este deseo, ¿qué es lo que lo impide? Yo amo mucho a mi mamá. Yo amo mucho a mi papá. Y veo cómo se esfuerzan por ganar dinero. Entonces, aunque ellos nunca me van a demandar, pero ¿cómo yo podría agarrar esto para ellos? El amor es lo que detiene a los hijos antes de que pequen contra sus padres. Porque los hijos estamos seguros de algo. A buen padre, buena mamá, siempre estará. Pero por eso mismo, por ese amor, yo quiero agradecerles a ellos. Es igual en la vida cristiana. Así yo cometo este pecado, ya está perdonado. Es cierto, ya está perdonado. Pero precisamente por eso, el Señor, ¿cuánto sufrió en la cruz? Yo no quiero cometer este pecado. Yo no quiero desviarme. Entonces, hermanos, también, ¿alguna vez le ha pasado por la cabeza ya no venir a la iglesia? Sinceramente. A veces sí, a veces no. Híjole, ya no quiero ir a la iglesia. Por mucho problema, dificultad, cansancio, afán, yo ya no quiero ir a la iglesia. Pero al final de cuentas, como una oveja que viene aquí, ¿qué es lo que de verdad en mi interior me obligó? El amor que le tengo al Señor. El amor que le tengo a Dios es lo que me forzó a mí a que yo siga participando. Entonces, hermanos, cuando uno realmente medita, de verdad, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, el Señor de verdad perdonó todos mis pecados. Y hasta esta caída en la que algunos todavía estamos, hasta esta caída el Señor también calculó. Entonces solamente tengo que recordar el amor de Dios y tengo que volver otra vez a ese camino con el Señor. Y otra vez tengo que regresar como una buena oveja. Entonces, hermanos, vamos a buscar, por favor, el libro de Primera de Pedro. Capítulo 4. Versículo 2.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, para no vivir el tiempo que resta, es el tiempo en que nosotros recibimos la salvación hasta que el Señor venga por segunda vez, hasta que nosotros tengamos que estar frente al Señor. Entonces, este tiempo que resta, los salvos debemos entender, esta salvación no puede perderse. Aún haya caída o problema, error, no puede perderse. Pero este es el corazón de los salvos. Este tiempo que queda lo tengo que vivir conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Pero para distinguir la voluntad de Dios, uno tiene que seguir muy de cerca al Señor. Para poder escuchar con más claridad la voz del buen pastor, hay que seguirle muchísimo más de cerca. Entonces, hermanos, si fuera en general así nosotros las ovejas del Señor, nosotros ¿en qué posición estaríamos? Somos las ovejas que van hasta adelante porque quieren escuchar con más claridad. Somos las que vamos en medio, a veces sí, a veces no. Pues somos las que vamos hasta el final, ¿no? Por eso no se distingue bien la voluntad de Dios. Por eso siempre error tras error, porque como voy hasta el final, no puedo escuchar bien la palabra de el Señor. Por eso, vamos como ovejas, hay que subir, ¿no? Hay que pasar hasta adelante. Hay que pasar hasta adelante. Quiere decir, hay que seguir más de cerca la palabra. Hay que seguir más de cerca al Señor para que podamos distinguir bien cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, este mismo capítulo 4, primero está diciendo, nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando uno vive conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? El Señor, como buen pastor, nos dirige por caminos más peligrosos. Por eso, este mismo capítulo también está diciendo, versículo 12, yo leo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Entonces, cuando uno quiere vivir según la voluntad de Dios, aparece el fuego de la prueba. De repente, así como de repente sale un animal cuando están guiando a las ovejas, de repente sale este fuego de prueba. Pero hay promesa de Dios. Hay la promesa de Dios. ¿Cuál? La misma que leímos hace un rato del versículo 2 hasta el final. Hay que seguir conforme a la voluntad de Dios. Dios se encargará de que esas llamas no acaben con nosotros. Dios se encargará de que esas llamas no puedan acabar con nuestro gozo. Pero nosotros también siguiendo mucho más de cerca al Señor. Siguiendo muchísimo más de cerca al Señor para estar más al cuidado de Dios Padre. Por sus hermanos, ahora mismo está en una caída, en un desánimo por su pecado, está como muy triste por lo que ha hecho. Ya recibió la salvación antes, ese pecado ya fue perdonado, ya déjelo y hay que volver al Señor. Pero está triste porque hay mucha dificultad, hay mucho problema. Solo piensa en algo. El Señor va delante de mí. El Señor está adelante de mí. Entonces, ¿cuál es el problema? Podemos pensarlo así, ¿no? Si el Señor va delante de mí, entonces, ¿cuál realmente es el verdadero problema? Si Él está conmigo y si va delante de mí. Entonces, hermanos, ahora el Señor también lo que quiere hacer con nosotros, lo que el Señor quiere hacer con nosotros, como lo aprendimos, que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. Vamos a regresar. San Juan, capítulo 10. Versículo 35. No sé si lo leyó, pero algunos tienen alguna duda sobre esto, ¿no? San Juan capítulo 10, versículo 35. Yo leo, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Sí, el Señor también, versículo 34 dijo, no está escrito, yo dije, dioses sois. Esos Salmos capítulo 82.
Solo muy rápido para explicarlo. En ese tiempo, también, cuando Moisés fue ocupado para como liberar al pueblo de Israel, él no quería hablar. Por eso Dios le permitió a su hermano Aarón. Él va a hablar por ti. Tú le vas a decir a Aarón lo que él tenga que decir. Entonces Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser Dios para Aarón. Y Aarón será tu profeta que tiene que hablar. Entonces era una comparativa así. Entonces, más adelante en el tiempo de la historia de Israel, el Señor dijo, yo dije, dioses sois. Esos Salmos capítulo 82. ¿A quién le está hablando? Específicamente en ese tiempo, a los jueces de Israel. A los jueces y líderes de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor les daba su palabra a ellos. Entonces ellos tenían que sacar esta palabra a los demás pueblos. Entonces por eso les digo así, dioses sois. Pero aquí lo más importante, versículo 35, la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, hermanos, la escritura no puede cambiar, no se puede alterar. Entonces, según lo que aprendimos hoy, pero la escritura no se puede alterar, dos cosas son 100% seguras. Dios va adelante de él. Que la escritura no puede cambiar. No puede cambiar. Entonces, 100% Dios va adelante de mí. Segunda cosa, su salvación nunca puede perderse. Entonces, si ahora mismo estoy cometiendo un error y todo eso, hay que dejarlo y volver. Hay que dejarlo y volver. Entonces, hermanos, solamente esa frase. Si de verdad los salvos siempre estamos meditando esta frase, Dios va adelante de mí, entonces, de verdad, ¿cuál es el problema, no? Entonces, de verdad, ¿cuál es la dificultad tan grande que yo no pueda soportar? Si de verdad estoy consciente que Dios va adelante de mí. Entonces, hermanos, siempre hay que recordar esto. No hay que ver el camino, solo al Señor, solo el buen pastor, ahí está conmigo. Nada más, nada más. Entonces, hermanos, por eso, San Juan capítulo 10, el corazón de Jesucristo como un buen pastor. También San Juan capítulo 10, qué actitud y condición debemos tener nosotros como ovejas. En resumen, siempre hay que seguir el camino de el Señor, porque Él va adelante de mí. Pero este camino es muy difícil, no importa. El Señor trazó ese camino, lo pensó, lo planeó específicamente para mí. Así podemos pensar. Ese camino difícil lo trazó específicamente para mí. Y cada día me está cuidando, cada día me está viendo. ¿Para qué? Te haré entender, ¿no? Te haré entender que el Señor está conmigo. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre nuestro amado, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido el poder escuchar la palabra en esta mañana. Te pedimos con todo nuestro corazón que siempre nos ayudes a acercarnos cada vez más hacia ti. Aunque hay mucho problema y mucha dificultad, muchos estamos tomando la decisión de alejarnos un poquito de ti. Por favor, con tu callado, regrésanos y ponnos hasta adelante para seguir más de cerca tu preciosa palabra. Siempre agradecemos tu infinita gracia, tu infinita misericordia, de que tú estás con nosotros en medio de todo tipo de dificultad. Por favor, amado Señor, ya que viene el retiro de verano, ayúdanos a participar con bien a cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Cuídense mucho, hermanos de Tabasco, que estén muy bien. Nos vemos.